¿Cómo nos tratan o nos destratan algunas pantallas de televisión a las mujeres, a las personas con discapacidad o aquellas que pertenecen a los colectivos de la diversidad sexual? De eso vamos a hablar ahora. ¿Qué programas de televisión presentan mayor cantidad de contenidos discriminatorios? Según el Observatorio de la Discriminación en Radio y TV, son 3. Casados con hijos, de Telefe, Intrusos, de América y Duro de domar, de Canal 9. ¿Y con qué tiene que ver esa discriminación? En la mitad de los casos, con cuestiones de género, es decir, con su mirada sobre la mujer. En segundo lugar, la discriminación por distintas discapacidades y luego por la condición socioeconómica y la diversidad sexual. Los datos son resultado del monitoreo de la discriminación en la TV 2015, realizado por el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, que integran el Consejo Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, y la Autoridad Federal de Aplicación, AFCA. Por supuesto, el estudio, que fue llevado a cabo entre el 1 y el 7 de junio de 2015, es decir, durante la semana de la movilización por Ni Una Menos, echa luz sobre muchas otras formas de discriminación en la tele. Algunas de ellas las vamos a repasar y analizar en vivo en Argentina. Y estamos con Alicia Ramos, que ella es directora de investigación y producción de AFCA, uno de los organismos que forman este observatorio, y con María Victoria Griffin, que ella es directora nacional de comunicación del Consejo Nacional de las Mujeres, otro de los organismos que forma este observatorio. Gracias por venir. Gracias. Me parece una temática súper interesante mirar cómo nos miran y cómo nos representan los medios de comunicación por el impacto que tienen en la formación de opinión, en la construcción, la influencia que tienen en la construcción de la percepción del mundo, de las personas, los medios de comunicación, ¿no? Nos van marcando con esa gotita que horada la tierra, ¿no? Totalmente. La roca. Sí, sí, claro. Como vos decís, en realidad los medios construyen un mensaje que, bueno, hay que tener una mirada, la intención nuestra cuando hacemos este tipo de trabajos, cuando hacemos capacitaciones, jornadas, es justamente dar herramientas, ya sea a las audiencias o a las personas que están ya trabajando en el ámbito de la comunicación para desnaturalizar estas prácticas de este tipo de discursos. Lo que concretamente queríamos ver con este monitoreo era qué tipo de discursos discriminatorios, estigmatizantes circulaban en las pantallas hoy. Por eso es que nos llevó a hacerlo. Ustedes eligieron una semana muy particular que fue la de que incluyó todas las noticias y las coberturas de la gran marcha, movilización esta masiva del 3 de junio, exacto, que justamente tenía que ver con el Ni Una Menos, contra el femicidio y la violencia machista. ¿Qué encontraron en relación a esta temática? Bueno, todo lo que tenía que ver con el Ni Una Menos tuvo un tratamiento mucho menos discriminatorio, en su mayoría un 60% positivo. Eran tratamientos donde apuntaban recomendaciones, era muy diferente a cuando se trata un caso en particular, ¿no? Por lo pronto se hablaba de un problema social, que para nosotros es muy importante, que no se detalle el caso en concreto con detalles escabrosos, sino que se hable de un problema. Que a veces pasa, ¿no? Que cuando se trata de los casos muchas veces se cae en la mirada esa policial, sensacionalista. Sí, policial, sensacionalista y como decía Vicky, que no da respuesta a una problemática social importantísima. Si vos en un zócalo de una noticia que tiene que ver con violencia contra las mujeres ponés una locura más, estás dando cuenta de una problemática que, reitero, no da cuenta de la problemática social importantísima que tenemos en nuestro país y en el mundo. Lo que decía Vicky es así, la mayor cantidad de las noticias vinculadas a la cobertura de Ni Una Menos fue positiva. Ahora, lo que nosotras también observamos es que hubo aspectos positivos y negativos. Y mirá qué curioso en este sentido. Por ejemplo, se mencionaba bien desde un enfoque de derechos, como nosotros entendemos que se debe mencionar ese tipo de noticias, la cobertura de Ni Una Menos. Pero, por ejemplo, al mismo instante que se estaba transmitiendo perfectamente como corresponde, había una imagen, por ejemplo, de una mujer golpeada o un zócalo que hacía referencia a lo que yo antes decía. Entonces eso da cuenta de cosas que no están bien, que vulneran derechos, que apelan a la revictimización de las mujeres, que apelan al morbo. O sea, hubo por un lado aspectos
positivos totalmente. Uno tiene que ver con el programa de ustedes, y acá quiero dar un ejemplo, sí. Claro, es un ejemplo interesante de cómo cubrirse, porque la nota que la analizamos era la cobertura de la marcha Ni Una Menos. Entonces Sergio Goycochea le decía a Mavi Weiss, bueno, vamos a ir a cubrir la marcha Ni Una Menos y vamos a hacer referencia a la línea 144 y la 137. Y ahí te pasan a vos, que sos la especialista, digamos, del programa, para que des más detalles de qué se tratan estas líneas. O sea, esa es una cobertura, nosotros la tomamos altamente positiva en términos de derechos, porque se está dando una información útil, porque sabemos que muchas personas desconocen de la existencia de estas líneas y bueno, cuanto más se sepa. Y otra cosa importante para remarcar de esto, en avances de derecho, lo que empezó siendo la línea 144 una recomendación de AFCA, del directorio de AFCA que preside Martín Sabatella, después fue tomada por la legislatura y pasó a ser una ley. Sí, es obligatorio, que cada vez que hay una cobertura sobre la temática, incluir como servicio la línea 144. Para quien esté del otro lado en ese momento, tal vez toma conciencia y sale del silencio y pide ayuda. Por eso es fundamental y es una recomendación que desde el colectivo que integro yo de periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista venimos haciendo desde hace ya 10 años, es justamente incluir en las coberturas esta línea o cualquier otro teléfono o lugar donde pedir ayuda. ¿Qué pasa con las ficciones? Bueno, ahí es donde mayoritariamente vimos tratamientos negativos de la violencia contra las mujeres y otras discriminaciones también. No solamente violencia contra las mujeres. Claro, porque pareciera que ciertos formatos amparan este tipo de discursos. Y es mucho más difícil desentramarlos, desestructurarlos. Hay dos tipos de formatos complicados para analizar. Uno es ficción, el otro es el de realities también, que también una cantidad de discursos discriminatorios en esos dos formatos y que son más difíciles, decía, de desentramar porque la base es el humor. Entonces, bajo el paraguas del humor pareciera que todo vale. Y en los programas que se mencionaban en el informe hay uno que es muy viejo. Eso es lo que pensaba, Casados con Hijos, ¿no? Es de otra época. Claramente. Sí, también pensaba que una telenovela como la de Luisa Culioc y Arnaldo Andrés, si la recordaremos, ¿no? Claro. Los mediodías donde, bueno, se imponía el cachetazo como forma de vínculo en una pareja, no entrarían hoy en la escena, no tienen cabida, porque hemos cambiado como sociedad y tal vez los contenidos de Casados con Hijos tenían que ver a otro momento, ¿no? social, de la sociedad. Totalmente. Que tal vez no, en este momento a los guionistas no se les ocurriría incluir ese tipo de mensaje, ¿no? También tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. ¿Y qué pasa con el tema de la discapacidad? Yo hacía como una reflexión, pensaba, ayer participé de un panel en el marco del Día de la No Violencia donde estaba una colega que trabaja acá en la TV pública, Verónica González Bonet, que ella es ciega y trabaja desde el tema de la perspectiva de los derechos para las personas con discapacidad. Y pedía que por favor no utilicemos más la palabra autista o esquizofrenia como sinónimos o eufemismos para referirse a, por ejemplo, un gobierno que no escucha y que es autista, o cuando alguien cambia de opinión y parece esquizofrénico. Y eso yo lo tomé muy a pecho porque digo, por ahí yo sin querer alguna vez lo utilicé también. Y eso habla de cómo a veces naturalizamos el lenguaje sin tomar conciencia del impacto que tiene. Yo hace muchos años vengo trabajando desde la perspectiva de los derechos de las mujeres, pero tal vez esta cuestión de la discapacidad no lo tenía incorporada. Ahora la trato de incorporar y eso me parece que es interesante por la forma en que uno a veces piensa que quien emite un mensaje discriminatorio no es que tenga una intención, sino que tal vez no sabe, que tal vez es ignorancia y que tal vez hay que concientizarlo a quienes están en los medios de comunicación también, ¿no? Y ustedes trabajan haciendo esa tarea. Sí, y justamente con personas con discapacidad acerca de los tratamientos que se hacen, hicimos aparte un monitoreo puntual el año pasado. Y por supuesto que también tuvimos que estudiar nosotras, porque también estamos permanentemente actualizándonos como ustedes. Es todo un desafío para los comunicadores, para las políticas.
Son temas que van entrando en la agenda que antes no entraban. Van entrando en la agenda por suerte, porque habla de los derechos de las personas. Y lo que notamos en este monitoreo particularmente, que se vulneran derechos como los que vos decís, que se nombran cuestiones que tienen que ver con salud mental, muchas que no deberían y que están muy naturalizadas, que cuesta verlas, que cuesta desentramarlas, y hay otras que están muy vinculadas a las personas con discapacidad desde lo emotivo, desde el paternalismo, desde el altruismo, cosa que nosotros decimos no. La discapacidad es una característica más de la persona. El eje es la persona. Claro. Que no lo decimos nosotras, en realidad lo dice el modelo social. Claro. Que es el paradigma actual sobre la discapacidad. ¿Y qué pasa con las personas del colectivo de la diversidad? Hemos tenido el año pasado algunos ejemplos muy concretos de comunicadores que discriminaban a personas de la diversidad justamente con mensajes muy directos y que después tuvieron que hacer algún tipo de acción de reparación desde el medio de comunicación, concretamente el caso de Jorge Lanata contra Flor de la B, donde la Radio Mitre tuvo que pasar unos spots hablando de la ley de identidad de género desde un marco de derechos, ¿no? Y ustedes trabajan también con esta temática. Sí, ahí también se ve como en la violencia contra las mujeres que la sociedad superó a su espejo, que eran los medios de comunicación, ¿no? Hay cosas que en la sociedad ya no se usan y que de repente un comunicador que tiene llegada a muchos todavía sigue usando, y no es como en el caso de las ficciones que sea un programa antiguo, sino que hoy en día tiene un pensamiento anacrónico con respecto a lo que es el común de la sociedad, ¿no? Bajo una modalidad también no tan evidente, que es recurrir al chiste, porque eso sí que como en realidad la sociedad está muy por encima de muchos mensajes mediáticos, el chiste sigue siendo la manera de discriminar, ¿no? Por ahí ya no es tan llano. Lo mismo pasa con otros tipos de discriminaciones, por ejemplo con el racismo estético. Ya no es tan directa la discriminación, pero sí es discriminación porque se habla, por ejemplo, de las personas grasas, de las personas villeras. Entonces son modos, así como fue mutando el término, mutando, por suerte erradicado, crimen pasional, que nadie mata por amor claramente, y fue mutando a ubicarnos como merecedoras de determinada violencia. Bueno, los otros tipos de discriminaciones también se van ayornando, también van mutando, y por eso tenemos que tener la mirada más crítica, ¿no? Para cerrar, ¿dónde puede alguien denunciar si considera que algún contenido de la televisión o de la radio lo discrimina o discrimina a algún colectivo? Bueno, la dirección del observatorio que recibe reclamos, y lo planteo en términos de reclamos, no son denuncias, y que analizamos los materiales, y que aparte vale esta aclaración, Mariana, generalmente la percepción de las audiencias no se equivoca. La mayoría del 55% de este monitoreo tuvo que ver con violencia contra las mujeres y está en concordancia con la cantidad de reclamos que recibe este espacio. Mirá. La dirección es www.obserdiscriminacion.gov.ar. Bueno, muchas gracias. Yo creo que tenemos que crecer como audiencia y ser críticas y críticos cuando vemos contenidos que consideramos que afectan, vulneran algún tipo de derechos. Así que hay que estar atentos y utilizar este tipo de recursos como el de la Defensoría del Público, donde también podés ingresar para hacer tu reclamo. Y seguimos ahora con Goico y con Mavi.